Hola a todos, bienvenidos a esta grabación de 21 de abril de 2024. Hoy estoy con José Luis de Plural 21. Supongo que conoceréis la asociación Plural 21. Él ahora nos hablará un poco. Y también hoy, pues bueno, como estamos en vísperas de Sant Jordi y en Cataluña es tradición regalar una rosa, un libro, pues hoy tenemos unos libros porque os presentaremos a Ibn Asad, que es el autor de los libros. También he traído el de Kepa Tamames, de El Expediente Royuela, ¿vale? Libros que el del Expediente Royuela lo podéis conseguir en expedienteroyuelalibro.com. Y ahora os dirá José Luis y Ibn Asad cómo podéis adquirir La danza final de Cali. Está también El hijo del león y José Luis, que no te he dado la palabra. Hola. ¿Cuál es el tercero? La rueda de cuatro brazos, lo que todavía estamos acabando de darle un repasillo y cuando la hayamos pegado el repaso la publicaremos. Supongo que es cuestión de 2 o 3 meses. Vale. Pues ahora hablaremos de cómo adquirir los libros de la editorial Aliste, que está impulsada por José Luis. Y ahora doy paso a Ibn Asad. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Santi, José Luis, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues hemos venido a hablar de tus libros. Pues, hombre, ya son unos libros antiguos, viejos. Realmente ya ha pasado bastante tiempo desde que los editamos la primera vez, allá por 2000. El primero fue 2010, ¿no? Y entonces ya tiene 14 años y es un libro que ha envejecido bastante bien. Y bueno, pues gracias a Aliste Ediciones pues podemos reeditar después de todos los avatares que han tenido la trilogía, primero la reedición, primero la publicación, la autopublicación. Después con la segunda edición, después la censura y la cancelación, como se dice hoy en día, de todos mis libros y ahora el rescate, ¿no? el surgir de las cenizas del ave fénix gracias a Aliste Ediciones con José Luis. Porque hay que decir que por lo menos La danza final de Cali, que es el primero de la trilogía, fue censurado en YouTube, ¿no? No, en Amazon. En Amazon, perdón, en Amazon. Ahora estamos en YouTube. Sí, ¿Qué sucedió? Bueno, lo que sucedió... Siempre ocurrieron cosas raras con respecto a ese libro, pero desde el principio, cosas que... bueno, no dejó, cuando lo publiqué por primera vez, pues eso, yo tenía... ¿cuántos años? 29 años. Era muy joven y claro, no sabía cómo funcionaba, aunque bueno, tenía alguna experiencia en el mundo editorial, pero no sabía lo que ocurre con ciertos libros, no tenía ni idea del poder que tienen las grandes editoriales y los grupos mediáticos. Y bueno, pues quizás pequé un poco de ingenuo a la hora de distribuir el libro. Y el punto de inflexión ya definitivo fue el 2020. El 2020 coincidió, no solo ocurrió conmigo, sino con bastantes autores que casualmente, aunque sabemos que no existen las casualidades, en marzo de 2020, cuando estaba ocurriendo todo lo que estaba ocurriendo, se cerraron un montón de cuentas tanto de YouTube como también de lo que era antes Lulú y las editoriales subsidiarias a Amazon. Y la verdad es que entre los autores así censurados en aquel momento, bueno, pues estaba yo, que de un día para otro, pues por motivos de políticas ¿cómo llaman? De empresa. Editoriales y no sé qué, de líneas editoriales, pues dejé de existir. Dejaron de existir mis libros y dejé de existir yo como autor. Y hasta hace poco, pues, era difícil adquirir un ejemplar de esa primera edición. Y tenías que recurrir a librerías de libros antiguos, de libros viejos, de segunda mano y demás.
De todas formas, a nivel de distribución y de difusión, el libro funcionó muy bien en el boca a boca, la trilogía. Y bueno, nunca me opuse a la distribución en el ebook, en el libro digital. Y no fui yo el que lo distribuyó inicialmente, pero sé que los PDF circulaban libremente por internet, y eso, pues bueno, creo que el tipo de mensaje que lleva el libro pues merecía esa distribución pirata, ¿no? Entonces, aquí tenemos, esta página es la de la danza final de Cali, donde tienes, pues bueno, aquí se pueden adquirir los libros, ¿no? El de lista de ediciones. Los botones de compra. Sí. Vale. Y luego también lo tenéis en la editorial Aliste. Aliste Ediciones. Aliste Ediciones, si me indicas la página. Aliste Ediciones, todo junto. Con una sola E. No. Quita una E, Santi. Ahora os la pongo en pantalla. Tenemos la editorial de José Luis. En pantalla, Aliste Ediciones. Pues aquí tenéis los libros que están accediendo al stock de la editorial, y tenéis aquí cómo adquirir la danza final de Cali también, o si queréis en la propia página la danza final de Cali. Bueno. Sí, dime. No, lo que quieras. No, yo me refiero, o sea, me parece muy bien y agradezco mucho no deja de ser promoción de los libros. Pero bueno, a mí yo quiero, esto es un pretexto para, a mí me va a conocerte a ti, para hablar aquí un poco con José Luis, que hacía mucho que no hablaba. Lo que quiero decir es que pues los libros ya están promocionados, aunque bueno, si quieres hablar... Bueno, nunca está de más. Sí. Pues, y coméntanos un poco la danza final de Cali, ¿vale? ¿De qué trata el libro? Yo he comenzado a leerlo, pero no lo he terminado, ni mucho menos. Lo puedo explicar yo. Bueno, venga, vamos a ello, rápido. Mira, yo explico. Yo me estaba leyendo a Guénon, a René Guénon. Empecé me estaba leyendo a Guénon y de golpe me rompo la pierna. Y el médico, no me pueden escayolar, y el médico me dice, mira, te hago un compresivo y te vas a tener que estar 3 semanas sin andar ni nada, porque no llevas escayola. Y justo llego a casa y me entra tu PDF de la danza final de Cali. Y digo, wow, pues me cogí el portátil, me pongo a leer el libro, y encuentro que me resume. Bueno, no. Es exactamente no, porque esta es la nueva edición, pero sí. Bueno, sí. Me llega el PDF de esto y yo, como no tenía nada que hacer, pues me siento en el sofá de casa a leer el libro. Y aluciné, porque toda la dificultad que tiene Guénon de leerse, que Guénon escribe el tío con sus frases, son frases subordinadas, conjuntadas, y una frase de Guénon puede ser 6 líneas de texto. Entonces se hace farragoso de leer. Y cogí tu libro y digo, ostras, sintetiza en un lenguaje más sencillo 2 obras de Guénon, en una, con un lenguaje sencillo, rápido de leer, agradable, y es una foto del mundo en el que vivimos. Sí, porque un primer capítulo, que es por donde ando yo, Novus Ordo Seculorum. Vienes entras en lo que es la concepción del tiempo lineal y cíclico propio de las religiones o de las mitologías también. Bueno, las mitologías también son ex nihilo tempore, ¿no? Allá perdido en los tiempos, ¿no?
Pero bueno, incides mucho en el concepto de la modernidad como un problema y que va ligado también a una concepción del tiempo lineal, y supongo que nos sitúas pues, en el nuevo orden secular, ¿no? En este tiempo moderno que desprecia las tradiciones, que cree en un supuesto progreso del hombre y de la humanidad, pero que nos está abocando pues, a un pasarlo mal, ¿no? De la humanidad. Sí, el enfoque ese es correcto. Sí que es verdad lo que dice José Luis, que yo fui un joven muy influenciado por los autores tradicionales, especialmente por Guénon, y aunque no era mi intención hacer una obra guénoniana, pues es que realmente si yo escribía en aquella época, pues me iba a salir porque tenía las lecturas de Guénon muy vivas y muy claras. Pero aparte de lo obvio, que esos términos que ha usado Santi, pues sí que están muy relacionados con la escuela tradicional, especialmente con Guénon. También me sirvió, también el libro, y creo que es su verdadero valor, no como un libro de una escuela tradicional o de una línea guénoniana, no. Yo creo que es un reflejo de un despertar personal, que es el mío, que se puede, por eso conecta muy bien con las personas, ¿no? Porque cada uno a su ritmo. Yo creo que desde 2001, cada uno a su ritmo, como digo, y ahí es donde entra el expediente Royuela también como hito en ese proceso, se ha dado eso, un despertar paulatino de que el mundo no funciona como nos han contado que funciona, que no nos gobiernan los que nos dicen que nos gobiernan, y los que nos gobiernan no se mueven bajo valores, ya no digo tradicionales, sino valores semejantes a los nuestros, ¿no? O funcionan de otra forma. Ha sido un proceso ese despertar, y algunos están en ellos, todavía están en estadios iniciales, pero yo creo que el mundo ahora mismo, como lo vemos, en colectivo, es decir, podemos usar la primera persona del plural sin hacer referencia a naciones, a razas, es decir, por la humanidad. Quien más, quien menos ha abierto los ojos ante un engaño masivo, ante una forma de ver el mundo ya absolutamente caduca. Y ya, pues, pocamente, pues que nadie se cree. Verdaderamente hay muchos, yo diría que la mayoría, que fingen que la cosa tiene sentido, que esto es creíble todavía, pero la mayoría, pues a través de la lectura de este libro, pero lo mismo al verse asomado al expediente Royuela, o bueno, hay mil formas de empezar a cuestionarse estas cosas, pues quien más, quien menos, como digo, aunque sea a modo en un foro íntimo, ya no se cree todo este rollo. Ya está abriendo los ojos a que realmente quien nos gobierna se basa en un culto verdaderamente de muerte, en un culto de mentira y a la postre de asesinato, incluso de genocidio. Evidentemente, tratar esos temas al principio, en 2009, pues siempre era pues, conflictivo y polémico, y pues me causó bastantes problemas, no comparables quizás a los que puede haber causado el Royuela, pero el expediente. Pero pues también tengo ahí un bagaje de experiencias muy negativas con respecto a la publicación y tratar estos libros. Pero el tiempo está a nuestro favor en ese sentido, ¿no? Porque veo que ahora, por eso la reedición de estos libros, ahora no solo hay más gente abierta a cuestionarse esto, a ver, a abrir, sino que realmente, pues lo peor ya lo hemos vivido, es decir, el escarnio, la ridiculización, la falta de crédito. Pues ya pasó, y ahora mismo pues simplemente el tiempo está delatando las cosas como son. Otra cosa es que hay toda una corporación criminal, todo un sindicato del crimen manteniendo la inercia de esto. No sé por cuánto tiempo puede mantenerse, pero quien más, quien menos ya sabe que esto que nos han contado es una absoluta mentira.
también es un tiempo donde surge este descontento, ¿no? Sí. Y donde ya nadie se cree nada, sobre todo pues de los políticos, también de otros sectores, como podríamos decir farmacias y demás. Pero también sale mucho obsesivo, que no está muy formado y empieza a montarse un mundo donde todo es mentira, ¿no? Y no siempre todo es mentira, ¿no? Es decir, hay cosas, o sea, que empiezan a cuestionarlo todo, ¿no? Sí, no. Raja. Bueno, lo decía por una conversación sobre terraplanismo. Es que veníamos hablando de terraplanismo. Y entonces él me expresaba que él ha detectado que hay muchos terraplanistas que no tienen ni idea de física y que se meten en unos vericuetos que al final aceptan proposiciones que no, como válidas, que realmente no se sostienen. Caen en la anticiencia, ¿no? Pero no es ese el problema. O sea, el asunto es que hay excesiva información expuesta al público en las redes. Y entonces la gente se pone a leer y dentro de un contexto donde nos están engañando, pues uno ya dice, pues también nos engañan en las ciencias fundamentales, ¿no? A ver, yo puedo entender que nos puedan engañar en la política, que nos engañan en la historia, que nos engañan en muchos aspectos, ¿no? En la ciencia también nos pueden engañar, pues en cuanto pueden hacer avances farmacéuticos, por ejemplo, o pueden haber engaños también o ocultación de verdades sobre ciencia, ¿no? Pero claro, cuestionar modelos ya conocidos, muy trabajados, que se están tocando transversalmente desde muchos puntos y convergen hacia un modelo esférico en este caso, ¿no? Pues claro, ahí no te van a engañar. O sea, con 2 más 2 igual a 4 no te van a engañar, ¿no? Ahora pongo una verdad matemática, ¿no? Pero, es decir, si una piedra cae al suelo, pues cae al suelo, ¿no? Es decir, no es un efecto óptico de una ilusión. Entonces, pues bueno, puede haber engaño hasta cierto punto, ¿no? Entonces, claro, sale mucha persona alarmada y empieza a cuestionarlo todo y como hay acceso a mucha información, acaban desvirtuando las cosas, ¿no? Puede ser, y quizás en muchos aspectos hay un exceso de información y sobre todo un desorden dentro de los datos de esa información. Eso sin duda. Por eso yo propongo que todo cuestionamiento fundamental a nivel, si quieres, político, pero no solo político. Yo sí también, a mí me gusta hacer una cuestión más profunda porque la política no deja de ser pues una proyección de paradigmas filosóficos y científicos también. Yo creo que tiene que partir desde un amor a la verdad, es decir, un respeto y un amor, ¿por qué no?, también a la verdad, que te exige el rectificar cuando te equivocas y un cuestionamiento constante de tus propios principios. Yo reconozco que el tema del terraplanismo, pues, lo empecé a ver pues, un poco ¿cómo decir? No sé, científico no es la palabra, pero vamos, como que nunca me llamó la atención en los primeros movimientos así terraplanistas, pero me resultó curioso que existiera. Sí, es algo curioso, ¿no? Porque, sí. Bueno... Y luego sí que he entablado, y lo digo de verdad, relación, e incluso me atrevería a decir que amistad con ciertos terraplanistas, vamos a decir, famosos, que ahí entra un poco el asunto que dices tú, que exista el término terraplanista ya es raro, pero ya terraplanista famoso ya es una cosa que es eso, que ya entramos en un aspecto de movimientos, también de mercachifle, aunque sea en el aspecto de las redes sociales y de YouTube y de todo esto. Llega un momento que es que le dan una bofetada a la física fundamental. Bueno, no le dan una bofetada porque, o sea... la verdad es que yo tampoco sé de física fundamental. Entonces, lo que me ocurre a mí es, yo establezco así relaciones con personas de todo tipo. Y con los terraplanistas me gusta hablar porque a nivel psicológico me parece que por lo menos alguien que es capaz de cuestionarse eso, aunque sea a veces de una manera bastante alocada, otras no, otras tengo que decir con un rigor que
me hace preguntarme cosas que realmente digo, nunca me lo había planteado, ¿no? Por ejemplo, todo el revisionismo alrededor de los datos de la NASA me resulta interesantísimo. Es decir, independientemente de la forma de la Tierra, que... Pero es que admitir, tengo que perdona, hago un inciso porque has puesto un ejemplo que me gusta. Sí. Es decir, una cosa es pues que por experimentación y demás, y también por el propio modelo, llegues a un modelo esférico, ¿no? Sí. Bien, y luego pues que esté la NASA, pues tú, claro, eso ya es un factor humano, ¿no? Es decir, si nos han puesto una foto o nos han engañado, pues eso yo no tengo la culpa, es decir... No, pero no, sí, yo creo que una cosa no quita la otra, es decir, que alguien cuestione, por ejemplo, el tema de la NASA, es decir, igual hay una discusión acaloradísima con cuestiones sobre el modelo esférico, el modelo copernicano, todo esto, que te entiendo lo que quieres decir con respecto a que, bueno, que es un debate un poco además de trillado, un poco está falseado, vale. Pero yo reconozco que escribió estos libros sin echar un vistazo a los datos, por ejemplo, de las misiones Apolo. He visto ahora, o sea, quiero decir, damos por hecho muchas cosas. Yo lo que sabía del Apolo... No son pruebas científicas, un alunizaje que nos hayan hecho creer. Es decir, eso es que nos han engañado directamente, ¿no? O sea, nos han hecho creer que han ido a la Luna. Yo siempre digo, ¿por qué no dejaron una baliza de repetición de señales, ¿no? O a lo mejor la hay, ¿no? Pero porque estaríamos ahora con la webcam viendo la Luna a todo el mundo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que al final, quien me hizo abrir los ojos, independientemente del tema, quien me hizo abrir los ojos, después incluso de escribir este tipo de libros, con respecto a la evidencia del fraude espacial en muchísimos aspectos, al final fue un terraplanista. Sí, claro, de tanto mirar... No, pero es que el mecanismo ¿cuál es? Y yo te tumbo a tu referente, o sea, te tumbo a la NASA, Bueno, pero es que la Tierra es redonda, se dice que es redonda antes de la NASA. Sí, pero al final tú que... Ya, pero estoy de acuerdo. O sea, al final el debate va a ir sí, no estamos viendo para mí es contingente y sinceramente nunca le di mucha importancia. Bueno, no vamos. Esto me interesa. Pero al final tengo que reconocer que yo fui a la escuela y me dijeron que Eratóstenes hizo el experimento que comprobó que la Tierra es redonda y al final mi referencia de la Tierra redonda es una Blue Marble, esta fotografía, que a todas luces es un absoluto fraude. Bueno, pero hay otras referencias, es decir, cuando miras... No, por supuesto, pero quiero decir, desde un punto de vista de las estrellas en el Polo Sur, en el Ecuador... Sí. Quieres un péndulo de Foucault, aunque uno te dirá que las oscilaciones se amortiguan y que hay un campo más... Sí, el efecto, ¿cómo se llama? El efecto que ocurre en los eclipses... Y también el tema de las estrellas, los terraplanistas te hablan de una explicación dentro de su modelo. Y a mí todo eso me parece interesante. Yo creo que no hay que tenerle miedo a todas esas cuestiones, aunque, como dices tú, se puede tumbar fácilmente desde otros puntos de vista. Pero poniendo el caso más extremo del cuestionamiento, yo creo que alguien que se cuestiona la forma de la Tierra es alguien que se cuestiona todo, ¿no? Sí, claro. Ese fenómeno de alguien cuestionando la forma de la Tierra, parte de esto que te digo yo, parte de este descontento y este despertar ante lo que sí que, y eso sí que lo podemos constatar todos, como a nivel social, político, nos educaron, nos formaron en un paradigma que resulta que no es cierto. Y yo creo que el no perder el norte, la brújula de una noción, si quieres, bueno, iba a decir tradicional, y ahí iba a hacer referencia a esa escuela tradicional en la que yo me apoyo, pero tampoco hace falta ponerse tan ampuloso, que no sea tradicional, sino una verdad sincera y honesta con uno mismo.
sin perder, una vez que tienes esa referencia de que estamos aquí, no sé cuántos años vamos a estar más, no sé, poco, a fin de cuentas, y tenemos un margen de acción muy limitado para poder servir a esa verdad, servir o respetar esa verdad, pues yo creo que cualquier cuestión está bien hecha, ¿no? Sobre todo porque allá donde rascas, buscas, incluso el paradigma científico, aunque no vamos a volver a ese área, te das cuenta de que no es una falsedad, un error de cálculo. No, que hay una malintencionada mentira en muchas cosas, ¿no? O sea que hay que distinguir entre una ciencia fundamental cuando... Por supuesto. Sí. De lo que sería una medicina, de lo que sería una farmacia, de lo que sería una ciencia que se sustenta, por ejemplo, pues no sé, la química se sustenta en la física, la biología en la química y en la física, ¿no? La medicina en la biología, cada vez el constructo es como más abstracto, ¿no? Pero claro, en una ciencia muy, muy fundamental, pues... Pero bueno, tampoco... Que sí, que te puedan poner imágenes de hemos llegado a la luna y sea todo un fake, pues me lo puedo creer perfectamente. Pero el tema es, cuando tú como individuo te das cuenta que te la han metido doblada en un montón de temas, claro, tiendes a y que en la televisión, en los medios, en la escuela, te han metido conocimientos que luego han resultado ser erróneos o falsos directamente, entonces tú entras en lo primero es, hostia, ¿qué me creo? Entonces desmonta la NASA y acto seguido, dices, ¿qué más me ha contado la NASA? A ver, yo desde el expediente Royuela, donde se ve una criminalidad bárbara y eso ya es asesinato, crimen... Pero esa es una cuestión que me gustaría hablar contigo, ¿no? El expediente Royuela, el haberlo vivido en primera persona, el poder tener ahí pues las referencias directas de lo que fue y demás, ¿tú consigues tener la perspectiva más amplia al ver todo lo que sucedió alrededor de esa fiscalía? Me refiero, ¿tú lo ves como una franquicia de una corporación mucho más grande? Es decir, sí, una franquicia, sí. Eso es, ¿no? O sea, que no deja de ser una sucursal del señor Mena, local, ¿no? que lo lleva todo al desquicio, por así decirlo, ¿no? A la barbarie máxima, pero sí reciben encargos que vienen muy de arriba, ¿no? Como dice Mena, escribe, o vienen del PSOE o muy de arriba. Pero más arriba del PSOE, evidentemente, y más arriba de lo que es... Las mayores, sí. Y tú, por lo menos, no sé, a nivel, hasta donde podemos alcanzar, por ejemplo, a nivel europeo, ¿no? La Unión Europea. Y quizás todos los países de la esfera de la OTAN y demás. ¿Crees que esa fórmula, ¿no? Que esa estructura que se ve con el expediente Royuela, la ponen allá donde van, ¿no? O sea, que que allá en cada jurisdicción hay un... Que Mena fue aquí, pero vete a saber si en Mozambique habrá un Mena. Sí, en Mozambique igual nos queda muy lejos, pero en Francia, en Italia, aquí, en las ciudades importantes, yo creo que esa estructura, como antes hemos dicho, de franquicia, a fin de cuentas piramidal, ¿no? Porque al final llegamos a una conclusión que, claro, hay que asumir que hay una matriz en esa corporación. Sí. A ver, a veces las matrices se forman solas, es decir, la gente se vende al dinero y no tiene por qué haber un gabinete de gestión, es decir, se autogestionan ellos solos porque están vendidos al dinero, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, esto sucede en muchos campos que podemos ver. Entonces, pues bueno, si la gente se vende al dinero, pues yo qué sé, el abogado deja de hacer las cosas como abogado, el juez como juez, el médico como médico, el político como político, el científico como científico, el sociólogo como sociólogo, ¿no? Y todo se convierte pues en un juego que supongo se benefician pues unos cuantos, porque claro, el dinero no es para todos, ¿no? Si lo ambicionan mucho es solo para unos cuantos. Entonces,
la estructura se forma casi sola, ¿no? Un poco, es decir... se autoorganiza. Sí, es como un sistema complejo que se autoorganiza. Sí. ¿Por qué? Porque hay una máxima que es el dinero. Y es lo que iba a decir, la correa de transmisión de esa organización es el dinero exclusivamente, según tu punto de vista. No, podría ser a ver, hay quien apunta y se dice, pues el control de la humanidad, ¿no? La esclavitud de la humanidad. Porque a fin de cuentas, el hombre, ¿no? Que es un poco lo que dices en el primer capítulo, ¿no? Sí. Porque yo siempre he pensado, y es también en el primer capítulo, como dices, ya lo plasmo, que el dinero o todo no deja de ser una franquicia más. Es decir, sí, claro. Que también que es todo el cártel bancario y demás pues está al servicio de esto. Entonces, quiero decir, yo también he tenido como una evolución a la hora de ver las cosas. Yo creo que en ese primer capítulo ya lo plasmo, ¿no? A mí, ya desde niño, sin saber lo que era el expediente Royuela, porque todavía no se sabía y demás, a mí el mundo ya me olía mal. Ya veía cosas que no me funcionaban, ya de niño ya veía que algo estaba mal en todo esto que me habían dicho, me habían contado, ¿no? En la educación, a mí me habían dicho, pues cuando jugaba a los Playmobil, que la policía pues persigue a los ladrones, y yo tenía un Playmobil ladrón que era detenido por la policía, y la policía pues metía a la cárcel. Y tuvo que pasar mucho tiempo para darme cuenta que la policía no funciona así. La policía no está ahí para meter a los ladrones en la cárcel. Y se corrompe. ¿Sí? Digo que se corrompe, todo se corrompe. Ahí está, se corrompe o de base en la estructura de lo que es el sistema. Ya, es eso, no es un proceso de corrupción. Eso es lo que yo cuestiono y digo, pregunto ahí si a vosotros os hacéis esa misma pregunta. Es decir, cuando yo era niño, digo, la policía no funciona como tendría que funcionar, ha habido un proceso de corrupción. Pero quizás el fundamento de estas instituciones ya es la corrupción en sí misma. Es decir, ahí está, la policía siempre, la policía nunca fue como el Playmobil de la infancia, la policía está ahí para otra cosa, desde tu punto de vista. Sí, bueno, a ver, se dice, déjame hacer, recuerdo yo que una persona me dijo, creo que era Napoleón, cuando se instauran las cárceles modernas, ¿no? Bueno, ¿y a quién pondremos a vigilar a todas estas personas, ¿no? A todos estos delincuentes? Dice, pues ¿a quién vamos a poner? A alguien que sean como ellos, pero más comedidos, ¿no? Más controlados. Más controlados, ¿no? O sea, que los podamos controlar. Eso, ¿no? Es. Bueno, y el expediente Royuela, hasta donde sé, siempre hablan de los ¿cómo se llama? De los delincuentes que trabajan para la policía, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, sí. Confidentes. Vale. Los confidentes, esto, ¿no? Como que realmente estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, al final es como una misma corporación. Y lo mismo con los médicos. Yo, pues, digo, con los médicos, como podríamos ir a todas la justicia, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido la experiencia, ¿no? De casi desistir, de renunciar a encontrar justicia de los hombres, ¿no? En este mundo. O sea, realmente la justicia no... Cuando la hemos necesitado, ¿qué me vas a contar? Bueno, para empezar es algo positivo, ya es un derecho positivo codificado, ¿no? Sí. Con lo que, pues bueno, ya se salta muchas cosas, ¿no? Desde fuentes hasta posibles derechos, ¿no? O formas, ¿no? Es decir, lo que no esté tipificado y todo está estructurado, ¿no? Con lo cual hay situaciones como la del expediente Royuela que pueden llegar a quedar impunes y son las cosas más atroces que uno, bueno, las hay de mayor escala, ¿no? Pero a nivel social un poco, pues... hay pocas a esa escala. O sea, al menos... Sí, a nivel social, político-social es tremendo, ¿no? Y luego la manifiesta injusticia que se ve en casos, pues eso, porque siempre decimos, alguien que roba unas gallinas y lo que le ocurre todo el peso de la ley como cae en esas personas, ¿no? Entonces, pues ya uno va cumpliendo años y se da cuenta que tiene que
tiene que trascender este plano histórico, biográfico, material, para encontrar justicia o para encontrar verdad. Es decir, si buscas justicia en la justicia de los hombres, no la vas a encontrar. Si buscas verdad en la ciencia, bueno, ahí podemos poner un asterisco, pero bueno, en la ciencia que nos enseñan en las escuelas, pues tampoco la vamos a encontrar, ¿no? Y así por delante. Estamos en una situación de bueno, al final, de nuevo, los autores tradicionales de alguna manera pronosticaron esto, ¿no? De colapso civilizatorio, y estamos en un quilombo, como dicen allí en Latinoamérica, en Hispanoamérica, bueno, de que realmente tenemos que reinventar el mundo. En el libro, hoy si quieres hablaremos del primer capítulo, pero bueno, que ya nos sirve, ¿no? Porque el nuevo orden secular, la concepción del tiempo. ¿Has leído a Ilia Prigogine? Sí. Sí. Vale, él plantea, pues eso, un retorno, una nueva alianza, ¿no? Un diálogo nuevo, ¿no? Con las concepciones que son cíclicas, ¿no? Uh-huh. Debido al análisis en la naturaleza, pues de fenómenos donde guardan cierta regularidad espacio-temporal, y bueno, tiene libros muy, muy interesantes. Pero en este capítulo pues nos hablas de la desidia en general, nos hablas del tiempo, nos hablas de la incertidumbre, de lo que hemos estado hablando ahora, y nos hablas del Kali Yuga. El título supongo que está relacionado con... Sí, no directamente, pero sí. Bueno, en esta etapa. Es decir, en su día, como estudiante enoniano, pues entré en contacto con las doctrinas orientales, especialmente la India, en contacto como estudiante, ¿eh? Como estudiante y como, bueno, también la influencia que también está en el libro, aunque un poco más velada, del gran historiador de las religiones, Mircea Eliade. Y en la India, pues nos encontramos de una manera más viva esa noción cíclica del tiempo, también circunscrita a lo que es la humanidad, ¿no? En el mundo clásico se habla de las edades del hombre, que aparece a través de Hesíodo, la edad de oro, la edad de plata, la edad de hierro y la edad de bronce, y el equivalente dentro de lo que es la interpretación tradicional en la India, pues son los 4 yugas, que también son 4, ¿no? Siendo el Kali Yuga el último de ellos, y que sería en el que estamos ahora, desde la concepción, como siempre digo, tradicional de la India, védica, mejor dicho, más concretamente védica, de los Vedas. Y sin entrar en interpretaciones historicistas de lo que sería el Kali Yuga, a mí me parece más interesante el concepto de que la manifestación, cualquier manifestación cósmica, puede ser un ser humano, puede ser la humanidad, puede ser cualquier forma de vida, va de más a menos, ¿no? Que es una concepción tradicional de la manifestación rabiosamente contraria a la moderna progresista, ¿no? Que la humanidad va de menos a más, ¿no? Del hombre de las cavernas a este superhombre que ya somos, con ordenadores y con poderes tecnológicos insuperables. Desde el punto de vista tradicional, que me parece muy interesante y muy renovador verlo así, el ser humano es exactamente lo contrario. El ser humano parte de una manifestación más amplia, más esplendorosa, a una decadencia en la que, de forma mítica o literal, el Kali Yuga sería la ulterior, sería ya la... Y de hecho, desde este punto de vista, dentro del Kali Yuga ya estaríamos en las postrimerías, ya estaríamos ya en el tiempo de descuento. De ahí la danza final. Sí, exacto, sí, ahí la danza final. Que, bueno, también desde un punto de vista tradicional, aunque ya es pues bastante libre, también se puede interpretar pues desde nuestra tradición, nuestra en el sentido pues
¿no? Histórico, nuestra tradición cristiana, pues todas las concepciones apocalípticas en las que bueno, pues las diferentes religiones, desde el cristianismo, islam, también el judaísmo y otras, pues están teniendo en los últimos años. Es decir, estamos viviendo cosas y ahí ya es donde entramos en el tercer libro, que es El Hijo de León, que José Luis creo que lo lanza hoy, ¿no? Que también hoy. Sí, hoy. Que sin ser pues, mucho menos literalista con los textos sagrados y demás, vemos cosas, estamos viendo cosas de alguna manera anunciadas en diferentes libros y sobre todo con lecturas escatológicas bastante convergentes en diferentes tradiciones. Está la tradición que conocemos bien. Claro, joder, llevamos ya pues 2000 años esperando la hora, esperando el juicio, esperando todo esto, sobre todo, no, pues eso, en el año 1000 pues hubo un movimiento parecido al milenarismo, hubo un movimiento parecido al que hay ahora, que mucha gente estaba convencida de que ya estábamos llegando al fin de la historia, al fin de los tiempos y todo esto. Y con el mismo argumento que nos dicen, bueno, pues hace 1000 años estaban esperando el final de los tiempos, pues posiblemente estemos ahora, ¿no? Y es verdad, es decir, siempre hemos estado como el tiempo es cíclico, pues siempre el presente tiene esa lectura crítica, ¿no? De, joder, esto que estamos viviendo ahora es increíble, nunca antes habíamos vivido algo así. Pero bueno, hay diferencias entre el año 1000 y el año 2024 y verdaderamente el año 2024, si encontramos un poco de paz y un poco de tranquilidad para ver todo lo que está ocurriendo, te das cuenta que, bueno, se puede prolongar más, se puede prolongar 100, 200 años más, pues no lo sé, es muy probable, pero ya nos estamos enfrentando a problemas y a cuestiones que van ya a la raíz de la mera concepción de lo que es la humanidad, ¿no? Ahí entra pues todo lo que es la agenda transhumanista, ¿no? Como ya el ser humano está amenazado hasta el punto de que la propia esencia humana, la propia... Podría ser, perdona que te interrumpe, desde un punto de vista cientificista, ¿podría ser esto una consecuencia de la evolución? Admitiendo la teoría de la evolución. Pues buen debate, sí. Desde un punto... desde mi concepción, así nos lo intentan vender, sí que es cierto. Es decir, el transhumanismo no deja de ser como una especie de empujón que le quieren dar a la evolución natural del ser humano. Es decir, como... y de hecho así se plantea desde el manifiesto transhumanista que existe desde los años 70. Es decir, la evolución del ser humano es demasiado lento para lo que le toca vivir, ¿no? Ahí te hablan de las crisis medioambientales, ya nos hablan de la superpoblación, de las crisis sanitarias, ya te hablan de las pandemias terribles que van a venir. Es decir, el ser humano desde la concepción de ellos, yo soy ajeno a esa concepción, desde la concepción cientificista de la evolución es demasiado lenta y a través de aplicaciones tecnológicas hay que espolear, hay que hacer que ese ser humano evolucione más rápido. Esa es su lectura, la mía. Pero no es solo un aspecto de empujar la evolución biológica, sino es decir que lo mismo que ha habido una evolución biológica, también hubo una evolución de lo que sería la mente, ¿no? Por así decirlo, la parte más inmaterial del hombre, ¿no? Es decir, estaba el Homo sapiens, vino el Homo sapiens sapiens, luego empezaron, pues, yo qué sé, las sociedades, cada vez esta evolución es una inercia y ahora hemos llegado al transhumanismo, pues es lo que ha salido de la mente, ¿no? Es decir, lo que está un poco como de moda, ¿no? O como que es puntero, ¿no? Claro, uno podría decir, bueno, es que la evolución ha trascendido ya a lo biológico, ¿no? Y implica al propio hombre y sus habilidades para seguir su camino evolutivo, ¿no? No se sabe a dónde. Pero hay un poco de contradicción con respecto a eso, porque la teoría de la evolución de las especies en general y del humano en particular habla de millones de años para que se dé un pulgar, ¿no? O yo qué sé, un pulgar prensil. O sea, estamos hablando en una escala de tiempo de miles de años, millones de años. Y de repente, en 100 años, nos meten 3 revoluciones industriales,
que nos hacen evolucionar según ese paradigma, pues eso es, miles o millones de años en lo que sería la escala normal de la evolución. De repente, lo que era la vida de nuestros bisabuelos no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora, ¿no? Y ahí es lo que yo creo que estoy en cierto desacuerdo con lo que acabas de decir. Bueno, un crecimiento exponencial. Sí. Pero realmente las aplicaciones tecnológicas hacen que nuestra mente evolucione a esa velocidad. Yo creo que no. Yo creo que no, pero claro, nos permiten una comunicación como la de hoy, nos permiten un acceso a la información, sin duda, nos modifican nuestra vida. Sí. Nuestras relaciones, nuestras. Pero la materia prima, el ser humano sigue siendo el mismo. Sí, sigue siendo lo mismo. Sí. Por eso quiero decir que no van a conseguir que evolucione, por mucho que nos pongan cacharros y gafas y diademas biotecnológicas y nos metan cosas en las venas. Es decir, el ser humano... Hay quienes apuntan a que la propia fuerza ha superado ya lo biológico y está en el plano, en un plano más inmaterial, ¿no? Que es el hombre y sus habilidades con la tecnología y pensando cosas, remodelando sus estructuras donde coexisten y, permitiendo las cosas que se plantean, ¿no? Sobre transhumanismo. Entonces, lo ven como una consecuencia intrínseca, forma parte de la propia evolución. Es decir, al principio, pues actuaba a nivel molecular, a nivel genético, pero luego se implica el hombre, se retroalimenta y... Pero no hay evolución biológica de ese ser humano. Pudiese ser que esa fuerza ha trascendido lo humano ya. Se va hacia estructuras sociales, ¿no? El planteamiento es ese, pero ¿qué nos encontramos en la realidad? Pues reprogenética con implicaciones éticas monstruosas, eugenesia, a fin de cuentas, yo no veo evolución del ser humano por ninguna parte. Claro, es eso. Sí. O sea, que se pierde lo humano hacia lo transhumano, ¿no? Es que transhumano, claro, el tema es que el transhumanismo implica la pérdida de aceptación de lo humano. Sí. Que es luego, que no te aceptas a ti como individuo. Lo que me mosquea y lo que me hace plantearme cosas a modo terraplanista, si se prefiere, o sea, quiero decir, cosas que realmente no podemos pues llegar a una respuesta satisfactoria, es si hay una idea de que el ser humano no evoluciona a un ritmo adecuado y que hay que trascender esa humanidad y el ser humano es una especie de transición entre una cosa suprahumana o transhumana, o como lo quieran llamar, es de cara a quién. O sea, ¿quién es el que considera, qué agente considera que esa evolución... Claro, es una evolución que puede venir guiada por esos poderes fácticos, ¿no? Ahí comentábamos, ¿no? Es decir, están guiando ellos la evolución hacia su beneficio, ¿no? Hacia su campo, ¿no? Cuando podría haber una evolución sana. Y más aún. Una evolución de las estructuras sociales. Sí, y más aún. Si ese humano es el agente pasivo de ese proceso raro que culmina la transhumanización, si ese es entonces, ¿a quién tenemos al otro lado que nos está manejando para llevarnos a algo que no es humano? Entiendo, o sea, que trasciende lo humano. Entiendo que lo que tenemos al otro lado, guiando ese proceso, es algo, si no humano, es un humano muy raro, porque nosotros no operamos así, es decir, no... Bueno, pudiese ser la ambición, el control... ¿Tú lo crees? El metimiento... ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que...? O sea, es decir, yo veo... Yo tengo mis amigos, y tengo amigos y tengo conocidos que son ambiciosos, pero la ambición es pues que quieren tener una casa mejor, que quieren tener un coche de lujo, o quieren ligarse a la rubia, pero yo no conozco a nadie que tenga como ambición personal
transhumanizar al vecino. Es que es donde ahí no me... No, pero puede ser una ambición de dinero que luego pues hace que determinados científicos pues saquen tecnologías que supuestamente van a sacar dinero, entonces te las venden como te las venden, ¿no? Sí. Pero lo único que quieren es esclavizar y sacar dinero, o sí, esclavizar, vaya, porque la mejor forma de dinero es la esclavitud, ¿no? O sea, la mejor forma, no digo la mejor, sino, o sea, que es la más... Ya no hace falta que te dé una moneda, vea por eso, ¿no? O sea, es el mandato, ¿no? O sea, Sí. el ser tener un esclavo que te va a proporcionar lo que tú deseas, ¿no? Tus ambiciones, tus pasiones, ¿no? O sea, sí. tampoco nos saldríamos mucho de lo que serían pues las religiones clásicas, sí. El concepto de pecado que tienen sobre, pues yo qué sé, los 10 pecados capitales, ¿no? Por ejemplo, es decir, nos estamos vendiendo a las pasiones más bajas del hombre y estamos cayendo, ¿no? O la sociedad está cayendo. Pero fíjate hasta qué nivel. O sea, el egoísmo, la envidia. Pero es que, a ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero a mí me fascina este aspecto. Incluso ha habido épocas en mi vida que no acabo de entender, ¿no? Es decir, entiendo los 7 pecados capitales, es decir, que yo quiero tener más que tú, o que tú quieres comer más que yo, la gula, o yo qué sé, todo esto, ¿no? Pero, no sé, pues las historias, eso, has hablado de las religiones y siempre hablan de los justos. Bueno, nos sacan los instintos animales. Sí, pero es que es más que un instinto. Es decir, el instinto a mí me puede hacer machacar la cabeza a ese o empezar una guerra tribal. Bueno, cuando ya se ven en la vorágine, esto es como los mercados de bolsa, ¿no? Pues al final ya los traders están dispuestos a cualquier artimaña para manipular el mercado y si bombardean tal país, sus acciones subirán, pues que los bombarden porque han entrado en una locura, por ejemplo, ¿no? Pero fíjate que poseídos, es diabólico, ¿no? Sí, qué sofisticación, exacto. O sea, es que ya se llega a un punto, ahora todo lo que está ocurriendo, las guerras estas que están ahí amenazando, que están siempre ahí, que se ve cómo, lo que acabas de decir, cómo responden a movimientos del mercado o agendas ocultas o intereses particulares muy determinados. Cómo esa ambición, eso, en su vorágine, como has dicho, exponencial, bestial, llega a operar a un nivel de precisión, de exactitud, ¿no? Que lo hemos visto en el 2020, ¿no? Con todo lo sucedido en el 2020. Que realmente dices, bueno, hay que quitarse el sombrero ante esta gente, ¿no? Cómo no dan puntadas sin hilo, cómo no dejan un espacio a la improvisación y cómo realmente, pues, quiero decir, volviendo al tema de los pecados capitales, o sea, yo iracundo no hago eso. Yo envidioso no hago eso. Lo que pasa que aquí rescato un poco la idea del doctor Ichebe, no sé si lo has seguido alguna vez, Los Hechos de la Conspiración, que lo hago en mi canal. Ellos, hay una secta de carácter religioso con teorías religiosas donde buscan la saturación de pecado del hombre para que se manifieste su Mesías, ¿no? Es decir, entienden, según la tesis que sostiene el doctor Ichebe, sostienen pues que tienen que ir sembrando todas estas pasiones bajas, un hombre animal cada vez más atroz, corrompido de pecado, para que se manifieste su Mesías esperado, ¿no? Que nunca llega. Y es que es eso, el mesianismo ese de que siempre tiene que venir alguien de fuera, ¿no? Para salvarnos de todo esto, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sí. Yo también. Claro, sería una razón por la cual se estén impulsando todas estas cosas, ¿no? El transhumanismo, las guerras. Para animalizarnos. Sí, para que cada vez pues bueno, nos volvamos como fieras y nos ataquemos los unos a los otros y se pierda el lado humano de las personas. Total, sí, completamente. Eso lo podemos ver solo asomándonos a la ventana, está claro. Nosotros ya tenemos cierta edad y
conocimos un mundo en que no era tanto así. O sea, es decir, si nos hablan de evolución, yo en mi nivel, a mi escala biográfica, yo digo, no, evolución nada, estamos retrocediendo a pasos agigantados y pues eso, hay algunos hitos, algunos puntos de referencia y uno es el 2020, estamos a 2024 y creo que todavía no hemos asimilado lo que supuso en gerundio, está suponiendo aquel proceso, aquello que vivimos en 2020, que como digo, mucho sigue adelante cuando yo escribí estos libros, creo que en el mismo, para pasar del primer capítulo, ¿no? En el capítulo 10 hablamos del tema de la salud, hablamos del tema farmacológico y de la industria de las drogas y todo esto. Y 10 años después ocurrió lo que ocurrió, es decir, el 2020 y toda la pandemia. Es decir, ni yo... bueno, aunque ya sucedió en un pasado con... Bueno, también hubo quien dijo, y lo sabéis, pues que el virus del SIDA era otro camelo. No camelo, pero bueno, que había sido de laboratorio, o que había otros que es un camelo, o por lo menos toda la medicina y toda la industria farmacéutica que giraba en torno al SIDA, pues era un poco sospechosa, ¿no? Claro, hoy en día ya no se habla del SIDA. Eso es. Hablamos de otras enfermedades, ¿no? Eso es, pero exactamente. Podemos, a todo pasado, ahora ya, estamos en 2024, vosotros tenéis algún año más que yo. La cuestión, recuerdas los años 80, y claro, los medios de información eran más escasos que ahora, tenían menor alcance y todo lo que nos contaron del SIDA, ahora lo ponemos en revisión. Y ocurre un poco parecido con lo del Apolo 11, quiero decir. Sí, ya sale el doctor Montagnier diciendo que, bueno, que poniendo muchos matices a la teoría, ¿no? Y todo lo que ocurrió, por ejemplo, en simbiosis, se puede decir así, de lo que yo creo que es el fraude del SIDA, con todo lo que fue el tema, en España al menos, el tema de la heroína, el tema de las cárceles, lo que ocurrió en las cárceles con los medicamentos antivirales o retrovirales, esto del SIDA, que ahora lo podemos evaluar. Lo que pasa es que ni hay tiempo, ni hay voluntad, por supuesto, política para sacar a relucir lo que ocurrió con ese tema, pero se podría sacar, ¿no? No sé, otro hito que ocurrió en España, no sé, seguramente que estás al tanto del famoso síndrome del aceite de colza, famoso. De colza, sí. Aquí Lluís Botinas nos podría hablar mucho. Pues ahí tenemos otra referencia para empezar a tirar del hilo y te das cuenta, porque no iba por ahí el asunto. Y parece como que tiene que pasar el tiempo para hacer ese revisionismo que al final nadie hace. Y si lo hace, pues será llevado al ostracismo y demás, ¿no? Y así podemos ir hacia atrás, por lo menos hasta yo lo que considero un momento importante, que es más o menos donde empieza todo este rollo a descontrolarse bastante, que es el final de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabes por dónde voy. Ahí es donde empiezan a hacer eventos, seguramente antes también, pero ahí a partir de la Segunda Guerra Mundial, de una manera más clara, eventos absolutamente fraudulentos, mediáticos, con los que se basan películas, ahí entra Hollywood, ahí entra, pues eso, toda la industria de la cultura, vamos a llamar, que va formando una verdad. Es decir, nadie cuestiona los 6 millones, nadie cuestiona esto y es como de mal gusto incluso cuestionarlo. Entonces, yo entiendo volviendo un poco, yo entiendo que lo que has dicho, de que no puedes cuestionarlo todo, que si yo suelto este vaso, el vaso se cae y eso responde a unas leyes físicas, por supuesto. Vamos a estudiar esas leyes. Yo no las he estudiado, pero vamos a estudiar esas leyes. Vale, bien. Pero como modernos, como contemporáneos,
pues igual la mayoría de los paradigmas culturales, sociales, políticos, algún que otro científico también, pues tenemos que reconocer que son falsos en cogernos de hombros. Sí. Totalmente de acuerdo en este sentido. O sea, bueno, era lo que te decía, ¿no? Que el engaño viene siempre en escalas mayores cuando se trasciende lo que es la realidad palpable, ¿no? Por ejemplo, el expediente Royuela tiene un soporte físico real, ¿no? Que es empírico, ¿no? Eso es. A mí es lo que me llamó la atención desde el primer momento. Claro, eso es como la regla de medir, ¿no? Es decir, bueno, es que ¿quién ha hecho 30.000 notas, ¿no? O sea, ¿y por qué? ¿Y cómo? O lo ha construido la realidad, ¿no? Pero luego, siendo uno de los casos más documentados y con mayor número de pruebas, pues la gente no se lo cree, ¿no? O sea, y entonces busca mil explicaciones, a cuál más absurda, porque ninguna es consistente, siempre dejan muchas cosas por explicar, ¿no? La que más explica es la que parte de la razón empírica. ¿Quién ha escrito esto? Sí, es que además es como que tienes que, allá donde vayas, y el expediente de Royuela es un ejemplo de eso, es como que tienes que demostrar la evidencia. O sea, sí. O sea, tienes que justificar la Tendría evidencia. que traer una cámara filmando al señor Mena, pero claro, la cámara no puede estar trucada porque igual yo me he inventado un holograma o he hecho un muñequito con el ordenador y sí, claro, habría que tocar físicamente a Mena, ver cómo, bueno, sería algo... Como que se parte de la... Entonces, por eso siempre perdemos en estas historias, porque al final es bueno, como invertir como como en los juicios, ¿no? Es decir, tienes que demostrar que eres inocente, ¿no? Sí. Bueno, curioso el paralelismo que hemos hecho con tanto de ciencia como sociológico, expediente Royuela, con la introducción a tu libro de La última danza de Cali. Llevamos una hora, si queréis, podemos emplazarnos para otro día, pero nos queda José Luis, que lo hemos dejado un poco... No, yo os he dejado hablar. Adelante. ¿Por qué este? ¿Puedo? Porque es... con la danza final de Cali, te haces una foto de en qué sociedad vives. Al final, el libro lo que te dice es, tío, esta es la foto del lugar, del mundo en el que vives. Y con el expediente Royuela se puede ver un mecanismo de dentro de ese mundo en el que vives. ¿Vale? Donde dices, bueno, si esto lo hacía aquí el fiscal general del Estado, ¿qué no haría? No, de Cataluña, ¿qué no haría Henry Kissinger en Estados Unidos? Y es, vale, ok, no me puedo fiar de nada de lo que me han contado. Mi entorno es una locura. Y ahora como sujeto, ¿qué hago? Como individuo, ¿a qué le presto atención? ¿Qué es lo que me creo? ¿Qué me dejo de creer? ¿Dónde me posiciono? ¿Dónde y cómo? Porque nadie me ha explicado cómo... Nadie me ha explicado eso. ¿Hacia dónde tiro? Y ahí es donde... Y sobre todo, ¿qué hago aquí en este mundo? O sea, ¿dónde estoy pinado, como dicen por aquí? ¿Qué voy a hacer ahora a partir de... Si sé que existe el expediente Royuela, ¿con qué cara voy a ir a la justicia? ¿Voy a recurrir a la justicia? ¿O cómo voy a votar en las próximas... O si voy a votar en las próximas elecciones? Eso es increíble eso. Entonces, bueno, siempre sale Alvise Pérez en este caso, ¿no? El Partido Progresistas contra la Corrupción de Javier Marzal, pues que nos dan una alternativa. Bueno, un paréntesis, ya que la has sacado, ¿qué opinas? Porque claro, yo como veo muy poco el tema, sé que está pasando todo esa figura que ha surgido del Alvise ¿Qué opinas de ese tipo? Bueno, Alvise lleva tiempo ya en política, es un hombre decepcionado, que le han dado palos en su medida y allá donde ha merodeado y finalmente pues empieza a dar con gente que le proporciona información sobre casos de corrupción desde diversos lados, entre ellos el comisario Villarejo, que había sido un corrupto.
Pues claro, ¿quién mejor que un delincuente te va a explicar la delincuencia? Solo el delincuente la conocerá al detalle, ¿no? A nosotros se nos escaparán cosas porque no tenemos esa mentalidad, porque no hemos vivido en ella, porque no hemos tenido que hacer uso de ella, ¿no? Entonces, claro, pues Alvise se da cuenta de todo esto, da con el comisario Villarejo, va dando con personajes, él mismo va comprobando, le proporcionan información y, bueno, se convierte, decide lanzarse a la piscina con su verdad y, pues bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Es decir, hay toda una evolución detrás de Alvise Pérez, no es un personaje salido de la nada, ¿no? Que haya aparecido en escena, ¿no? Hay una trayectoria. A mí me parece de lo mejor que hay, o sea... Y yo pregunto, ¿no te parece un punto naif creer que desde la política se puede solucionar el sistema? Sí, muy bien, pero estás en la política, por lo tanto alguien se va a presentar, se van a presentar partidos. Luego, si tú tienes un voto, puedes o dárselo a un partido o al Alvise Pérez o puedes no votar. Eso ya es tu decisión, ¿no? Por lo menos es una alternativa al voto, ¿no? A la persona que quiere votar. Es que claro, tío, yo he presenciado cómo la voz del pueblo que iba a romper con la casta y a llevar al pueblo al poder, estos ahora van con la chapita del 2030 sí, claro. Y son los adalides de todo se corrompe, es decir... todo alcanza su máxima expresión y o se retira o alcanza la gloria o se corrompe, ¿no? Es decir, no habrá muchas salidas más, ¿no? Pero no hay gloria, porque es lo que un poco antes decía, es decir, que haya figuras en la política incipientes, jóvenes, que quieran hacer cosas, yo eso lo veo bien y bueno, muy bien. Pero es que no pasa la prueba a ninguno, es decir, en el momento en el que llega al poder se corrompe según la apariencia. Pero lo hemos visto tantas veces que empezamos a pensar que la corrupción es la condición sine qua non para llegar al poder. Sí. Bueno, de momento él denuncia corrupción y casos reales con pruebas, con lo cual pues hemos de callar, ¿no? Por ejemplo, yo denunciando el expediente Royuela, pues no pretendo nada más que la gente lo sepa. Ya no quiero ni justicia humana, ¿no? Porque la justicia que tenemos pues no permite la justicia humana en este caso, ¿no? Todo lo contrario, se te tiran encima y yo pues prácticamente hace un año, el 28 de junio del año pasado, me encarcelan a mí, a mi padre, a Juan Martínez, al juez Presencia y dices, bueno, pues y tengo pues en total 3 procedimientos abiertos por denunciar corrupción. ¿Qué pretendo yo? Pues hombre, ojalá los juzgasen, ¿no? Pero ¿cómo los van a juzgar y encarcelar personas que son afines a ellos o que los conocen, que también tienen cosas que ocultar, ¿no? Con lo cual me contento con que la gente lo sepa, ¿no? Con eso para mí ya es un triunfo y bueno. Sí, por supuesto. Sí, y aquí que ahora me esté dedicando pues a otro tipo de vídeos con vosotros, por ejemplo. A ver si lo saco. De aquí. Sí, porque estaba yo metido en una Matrix muy delirante. Y además eso, algo, bueno, pues te he seguido así, pues lo que he podido. Y claro, también el deterioro, pues... Claro, acabas desgastado. Claro, exacto. Totalmente, porque es que son problemas por todos los lados, ¿no? O sea, tanto de no alcanzar lo que pretendes como de la incredulidad que surge a tu alrededor o circunstancias. Sí, luego, sí, es tremendo. Bueno, hemos cortado a José Luis, que estaba diciendo, ¿no?, que estabas con el libro. Ah, bueno, sí, yo lo que decía es que el Hijo del León lo que te da son unas coordenadas para situarte. O al menos es el valor que yo le doy. Esto nos lo tendrá que explicar mejor su autor. Pero a mí el libro lo que me dio fue, aparte de que es un libro rarísimo porque para sacarle el jugo viene con 30 canciones que deberías poder escuchar para que medites con ellas y trabajes con ellas, para acabarle de sacar el jugo. Pero el libro lo que te da son unas coordenadas para que tú te observes y observes el mundo que te rodea. Y a partir de ahí te puedas empezar a posicionar. Claro.
Bueno, tengo que decir que ya terminamos, si queréis, un poco para haber dicho que lo explique. Mi intención no es, con ese libro, no es dar unas pautas de acción, porque bastante, a ver si me posiciono yo bien y luego ya les digo a otros que se posicionen. Es exactamente eso, narro un poco lo que yo he hecho en estos años, es decir, mi posicionamiento, que a mí no es que me funcione, pero bueno, es como yo he conseguido pues vivir en este mundo, lo puedo decir muy bien. O sea, eso, pues, ese es mi logro, con la conciencia tranquila, que ya es mucho, y con una sensación de, no una sensación, sino una certeza de, pues de que estamos aquí, como digo, muy consciente de que estamos de paso, de que es poco tiempo el que vamos a estar aquí. Y yo creo que cuando tomas conciencia de eso, tú te vas a dedicar a transhumanizar a no sé quién, a hacer los trabajos sucios del fiscal no sé quién. No, estamos aquí un poco tiempo y es mejor que nos centremos en lo importante. Lo importante es, pues, las relaciones verdaderas y sinceras que tenemos con otros seres humanos, el hacer de este mundo un lugar, pues, por lo menos no tan inhabitable como lo es ahora, y el respetar la verdad y la vida en la medida en la que nos deje este sistema. Y eso es lo que yo intento plantear en ese libro al final. Es decir, esto es lo que yo estoy intentando hacer, humildemente. Me cuesta un huevo, me cuesta mucho, no te creas que esto es fácil. Está hecho como todo, pues eso, la tiranía del dinero, la tiranía del prestigio, de la credibilidad, bueno, pues de la realidad física de las cosas. Me refiero, pues, yo hasta donde estoy ahora, pues eso. Ahora, antes de empezar esta entrevista, esta conversación que estamos teniendo ahora, pues estaba plantando los tomates. Estaba en la huerta con los tomates que ya les hemos empezado a plantar hoy mismo. Pues intentando vivir lo más autosuficientemente posible, intentando depender lo menos posible de toda esa gentuza que a través del expediente Rayuela también conoces. Y ese es el planteamiento que yo no propongo, es decir, que yo intento, pero ya lo digo, con la mayor humildad. Y bueno, pues eso, yo tengo 43 años, pues lo que nos quede aquí, pues intentar ser coherente con esos principios de respeto por la vida y por la verdad. Muy bien, y Asad. Muy bien, un placer. Cuesta pronunciar el nombre. Es no un seudónimo, sino un heterónimo que me puse, pues, para evitar que asocien mi identidad a todas estas zarandajas. Pues tenéis aquí la editorial Aliste de José Luis, a mi derecha, donde podéis adquirir los libros de Ibn Asad y también otros que se irán sumando al fondo editorial. Y también tenemos la página propia del libro La danza final de Cali, donde también lo podéis comprar. Y es una trilogía, La rueda de los cuatro brazos y El hijo del león, que nos ha comentado. Si acaso otro día comentamos La rueda de los cuatro brazos. Cuando salga. Cuando salga, vale. En junio de 2024 lo tendremos. Y animar a la gente que si quiere una lectura. Bueno, yo he comenzado ahora con el de La danza final de Cali, me parece muy interesante, te hace reflexionar. Y ya que dice José Luis que El hijo del león pues viene a ser como el vaso de agua fresca que uno se toma cuando ve tanto y poder saber hacia dónde tirar, o unas coordenadas, un punto de apoyo, pues seguiremos con la lectura de esta trilogía, a la cual animo a todos mis seguidores a leer. Y bueno, ha sido una tarde magnífica contigo, conocerte. Gracias. ¿Y algo que apuntar, José Luis? Bueno. Por tu parte todo dicho. Que también tenemos el libro de Kepa. Ostras, ¿dónde está? Aquí. El libro de Kepa, que es una barbaridad. Pero una barbaridad, son
¿Cuántas páginas son, Santi? 900 casi. 900, pero está editado con una calidad de edición que es una barbaridad. Realmente, a nivel editorial, está muy chulo. Mi padre se lo ha leído entero y ha alucinado. Mi padre, que sabe cómo se mueve la cosa por arriba. Sí, algún día habría que hablar de las historias de tu padre, que son muy interesantes. Y el tipo me decía días atrás, oye, José, que yo sé cómo funciona esa gente. Me he leído el libro y supera cualquiera de las tramas que yo hubiera podido imaginar o que hubiera podido suponer que existían. O sea, realmente es una barbaridad. Pues sí. Bueno, pues ponemos fin a esta charla. Ha sido un placer. Yo me despido como siempre. Adelante y difusión. Yeah.